Me parece de cierta importancia descubrir, cada uno por sí mismo, lo que está buscando. La palabra búsqueda tiene un significado extraordinario, ¿no crees? Independientemente del significado lexicográfico, el acto de buscar implica que la persona se está moviendo de la periferia al centro. Y esta búsqueda, esta investigación, depende del temperamento de cada uno de presiones y tensiones ambientales, las calamidades y ansiedades de la vida, las numerosas tribulaciones de nuestra existencia. Todos estos factores nos obligan a buscar. Si no hubiera presión, desafío, calamidad, aflicción, la palabra busca dar vueltas, buscando, con la esperanza de encontrar algo, ¿no? ¿No? Esta mañana busqué en la búsqueda de la palabra en el diccionario. Búsqueda. Se deriva de una palabra latina cuyo significado es mirar, preguntar, 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 sondear. ¿Y qué buscamos? ¿Podemos saberlo? ¿O es algo vago y fugitivo, constantemente variable, según las circunstancias, el temperamento, las idiosincrasias de cada uno? A menudo hablamos de buscar, buscar. ¿Qué implican estos términos? Implican que una persona se mueve gradualmente desde el exterior al centro, de acuerdo con sus propias idiosincrasias, gustos y de acuerdo con las presiones del medio ambiente. Es similar a las tiendas de viajes, una por una, para probar diferentes trajes, hasta que encuentre uno en el que se sienta bien y le agrada, y lo acepte. Cuando dices que estás buscando, lo que realmente quieres decir es que estás demostrando ideas, conceptos y fórmulas diferentes. De una religión a otra, de un instructor a otro, incluso después de todo, encuentre algo que le agrada, algo que se ajuste bien a su temperamento particular, sus idiosincrasias. Si no complace lo que existe en Occidente, recurres al Este, con su antigua y compleja filosofía, y donde se encuentra una gran variedad de instructores y gurús, y allí se atasca en un pequeño charco de pensamiento, imaginando que existe una realidad eterna. O, si no lo hace, el individuo se convierte en un ferviente o se adhiere a los existencialistas. Dios mío, cuántas cosas como esta hay en este mundo. Para mí, no hay este o oeste. La mente humana no es ni este ni occidental. No me importa el origen. Todas las teologías son infantiles, al igual que todas las filosofías. Son inventos del hombre que, cerrado en una prisión que él mismo construyó, cree en algo. Y en torno a esta creencia crea una maravillosa teología de filosofía. Y cuanto más ingenioso es el filósofo o teólogo, más aceptable será para el público, el lector y el seguidor. Bueno, ¿es esto también lo que estamos haciendo aquí? Vienes aquí y te quedas 2 o 3 semanas escuchando al altavoz. Si no están satisfechos con lo que dice, ni corresponde a su deseo, usa otro instructor, o adopta otra filosofía de la que extrae más satisfacción. Por lo tanto, excepto si permanece confinado en una pequeña restauración de pensamiento, permanezca en movimiento hasta otro año, en el que puede volver aquí y entonces empiece de nuevo. Creo que es necesario comprender este fenómeno extraordinario. Ocurre en el oeste, o el este, que es la caminata de una cosa a otra, buscando incesantemente, preguntando, preguntando y sondeando. Es decir, creo que debemos entender claramente lo que estamos buscando y por qué, y si es necesario alguna búsqueda. Cada búsqueda ciertamente implica movimiento desde la periferia hasta el centro, desde las circunstancias hasta la causa, desde las fronteras hasta el origen mismo de la existencia. Es decir, nos movemos del exterior hacia adentro, con la esperanza de encontrar algo real, profundo, vital, significativo. En el curso de este movimiento nos esforzamos por practicar diferentes métodos, sistemas, torturándonos con disciplinas de todo el género, de modo que al final de la vida somos allense, la mente casi paralizada. Me parece ser lo que le sucede a la mayoría de nosotros. Pasamos de la periferia al centro, porque deseamos averiguar cómo ser feliz. ¿Cuál es la verdad? Si hay Dios, algo eterno. Y por lo tanto,
Vivimos luchando, ajustando, imitando, siguiendo, embarcando en nuestra mente y corazón con disciplinas, hasta que no quede nada en nosotros de origen, verdadero y real. Esta es nuestra vida. Y cuanto mayor sea la presión, el dolor, la brutalidad de vivir en la periferia, más queremos movernos hacia el centro. Ahora, ¿hay alguna forma de llegar al centro de inmediato, sin esta lucha infinita para alcanzarlo, y desde este centro de este centro? ¿Entiendes mi pregunta? Hace millones de años estábamos luchando por movernos del exterior al interior para descubrir la realidad. Y acabamos de ver lo que implica este proceso. Entonces digo, de mí mismo, que todo esto es absurdo. ¿Por qué torturarme? ¿Por qué copiar, imitar, seguir? ¿Hay alguna posibilidad de descubrir este centro, que existamos en él y florecer, en lugar de caminar en la dirección opuesta? Porque para mí, al menos, caminar en la dirección opuesta no significa nada. Y porque no tiene significado, lo rechazo por completo. No quiero torturarme ni seguir a nadie. Me niego a leer un solo libro de filosofía o agudizar mi mente con argumentos sutiles. Ya se ha quedado bastante atascado por la ambición, la ansiedad, la desesperación y todas las brutalidades de la vida. Y no quiero practicar un método más, un sistema más, o seguir a otro gurú, un maestro, un salvador. Nada de esto quiero hacer. Nota que estoy pensando en voz alta. No solo para mí, sino para dejar en claro ciertas cosas, para que usted y yo podamos estar en comunión en relación con lo real y no luchan incesantemente por reacción para moverse desde el exterior. Estoy expresando en palabras lo que se puede experimentar en momentos raros cuando te sientas harto, tus iglesias, tus políticos, tus bancos, la insignificancia de tus relaciones en el hogar, la monotonía de la oficina, tantas cosas estúpidas sobre la vida que constituyen un insulto a dignidad humana. Habiendo pasado 20 o más años de vida, asistiendo a la oficina diariamente o cocinando y generando niños uno tras otro, habiendo experimentado los placeres y desnudo, prosaísmo, desesperación, inherente en total, a veces debe haberle preguntado si no hay posibilidad de repentinamente, al llegar a la fuente original, la verdadera esencia de las cosas, y por lo tanto, vivir, trabajar, florecer para que nunca necesite leer un libro, estudiar cualquier filosofía, adorar cualquier imagen o salvador, porque a cualquier lado que mires, encontrarás ese centro desde el cual toda acción, todo amor, todo va. El hecho muy obvio es que con nuestra codicia, nuestros celos, nuestro anhelo de posesión, nuestro miedo, nuestro sentimentalismo, nuestros placeres efímeros, nuestra satisfacción personal, somos animales. Animales altamente evolucionados. Si miramos a un animal, vemos que tiene conflictos como nosotros. Los monos antropoides están celosos y tienen sus desacuerdos marital. Al igual que nosotros, se unen en grupos. Primero la familia, luego la tribu, y etc. Y solo alguien dijo que estos monos harían una figura tan buena en la Asamblea de las Naciones Unidas como cualquier entidad humana. Es evidente que nuestro personaje, nuestra devoción, nuestro coraje, nuestro miedo, nuestras guerras, nuestra supuesta paz, nuestras luchas, todo procede de este fondo animal. No es necesario discutir conmigo al respecto. Los biólogos, los antropólogos, lo dicen. No. Es posible que un hombre se libere de este fondo animal. No al final lenta y gradualmente, sino que lo corta de un solo golpe. Definitivamente lo elimina, para que no tenga una moral, una ética, una percepción de belleza totalmente diferente, separada del fondo animal. Ciertamente, para vivir juntos en el mundo, necesitamos una moralidad de conducta social, pero hoy, nuestra moral, nuestros conceptos de conducta, que constituyen las fórmulas de nuestra existencia diaria, aún provienen del animal, y no queremos admitirlo. Tenemos que pensar porque somos un poco más capaces, más eficientes e inventivos que los monos, por lo que somos más humanos.
Pero los monos también sirven como instrumentos para atrapar cosas, tienen inventiva y, por lo tanto, la diferencia entre ellos y nosotros es pequeña. Por lo tanto, existe esta actividad extraordinaria de los animales y la actividad igualmente extraordinaria de la mente humana, que quiere seguridad, tanto en el mundo físico como en el interior, siendo el resultado del instinto animal. Y al mismo tiempo, existe el deseo de descubrir algo verdadero, original, un estado no contaminado. Ahora, ¿es posible llegar a este estado de repente, sin necesidad de cultivarlo y buscarlo? Porque la belleza no se puede cultivar, y mucho menos el amor. Este estado surge al instante, al igual que uno de repente se enfrenta a un panorama que nunca se ha visto. De repente lo vemos frente a nosotros, lleno de riqueza, plenitud y vida. Y somos parte de eso, y por lo tanto, vivimos, actuamos, somos. Sin esfuerzos de hablar, sin disciplina, control, coerción, desde el extranjero, sin imitación, etc. De repente, llegamos a la fuente de la vida, los resortes de toda existencia. Y bebiendo de esta fuente, la mente vivió y vive para siempre. ¿Es esto posible? ¿Entiendes mi pregunta? Esto no es sentimentalismo ni misticismo. No es algo para ejercer emociones o inspirarte, y ni sentirse intuitivamente. Nada de eso. Mientras mantenemos el fondo animal, nuestra envidia, celos, desesperación, esto no es posible. Las dos cosas son incompatibles. Completamente extinguido. Un golpe, el fondo animal, y comienza nuevo. ¿Es esto posible? Te mostraré lo importante que es y es necesario hacerlo posible. Se admite que el clima, ayer, hoy y mañana, se encarcela inevitablemente en el proceso degenerativo. Porque siempre contará con mañana, y siempre habrá uno ayer para condicionarlo al presente. Por lo tanto, la mente, resultado de una existencia milenaria, debe olvidar el tiempo. ¿Él entiende? Tiende a desenredarse por completo desde el tiempo. Si no lo hace, permanece involucrado en la red web, la lucha por alcanzar, convertirse, llegar. Que se involucre en esta lucha que solo conduce al sufrimiento, la aflicción y el declive. ¿Qué hacer entonces? Quiero descubrir ahora mismo, no después. Lo que es verdad. Quiero estar allí. No tengo paciencia para esperar. No necesito el tiempo ni la idea de lograr una cierta cosa al final de mi vida, o en 10 vidas. Esto, para mí, es completamente infantil y sin madurez. Es pura invención de mi mente en su indolencia, confusión y desesperación. Quiero estar tan despierto que al abrir mis ojos, mente, corazón, la verdad está ahí. Y luego, quiero trabajar, actuar, vivir, disfrutar de las bellezas de la tierra. Ahora hablaré de algo que de ninguna manera puede copiar o imitar. Investigaré y espero que me acompañe en esta investigación. Pero si solo me sigues, tú se perderán en el camino. Por mucho que sean las diferencias de temperamento, todo el movimiento desde el margen hasta el centro es un movimiento positivo. Es una búsqueda deliberada, una reacción que se escapa del margen al centro. Un movimiento resultante del deseo de encontrar, y en consecuencia, supone disciplina, imitación, seguimiento, obediencia y práctica de un sistema. Todo esto es un proceso positivo. Al menos, eso es lo que generalmente se llama positivo. Presta atención a lo que voy a decir, sin discutir mentalmente conmigo. Y a medida que avanzamos, verá cuán cierto es esto. No estoy tratando de hipnotizarte o imponer algo, ni anuncia a ningún tipo. Todo esto es tonto. Por lo tanto, somos conscientes de este proceso positivo, y percibimos todo su significado. Lo vemos de inmediato, y no en un desprecio o desatento con la idea. Reflejaré esto mañana. No se piensa que mañana. No hay idea del tiempo intermedio. Nos damos cuenta rápidamente y por lo tanto cesa de todo movimiento positivo. No se hizo nada. No hubo un acto de volición, ni causa, ni una búsqueda y llegada deliberadas como resultado. Entendemos el infantilismo de este movimiento positivo con sus sacerdotes. Sentimos su inutilidad total. Los sacerdotes, las iglesias, las teologías, todos están deshonrados, ya que vemos que este movimiento positivo desde la periferia al centro nunca llegará al centro.
Es un movimiento externo, querer volverse interno, y por lo tanto, permanecerá al aire libre. Nos damos cuenta de este hecho claramente con una claridad extraordinaria. Y comenzamos a entender la belleza del movimiento negativo. El movimiento mental negativo, que no es lo contrario de positivo, pero se vuelve existente cuando entendemos el significado del movimiento positivo. Nuestra mente, por lo tanto, ya no está unida al movimiento positivo, y por lo tanto, se encuentra en un estado de negación. Esto es al darse cuenta, no fragmentalmente, sino completamente el significado del movimiento positivo. Ya no se mueve, ya no actúa, y en consecuencia, está en un estado que puede llamarse negativo. ¿Él entiende? Expresaré de otra manera. Personalmente, nunca leo ningún libro sobre este asunto. No quiero hacerlo, por ahora no me interesa, ya que en mí mismo veo a toda la humanidad. No en el sentido místico, metafórico o simbólico, sino realmente. Yo soy tú y el mundo. En mí está todo el tesoro del mundo, y para descubrirlo, solo tengo que entenderme y trascenderme. Si no me entiendo a mí mismo, no tengo ninguna razón para ser, no tengo sustancia. Solo soy una entidad confusa, y cuanto más busco, más estudio y sigo cierto instructor, más confundo. Dependiendo de los instructores, mi temperamento, mis deseos, y por lo tanto, la confusión aumenta. Veo, por lo tanto, lo importante que es entenderme totalmente sin esfuerzo. Es decir, sin hacer que esta comprensión sea un problema. Para entenderme, mi mente no debe hacer ningún movimiento positivo para corregir o no corregir lo que ve. Como ya acentué, la mente consciente e inconsciente es trivial, y debo entender esta trivialidad. Necesito entenderlo de inmediato, para que el inconsciente no ponga maniobras, visiones del proyecto, imágenes, deseos secretos, cuando no le presto atención, lo que a su vez se convierte en un problema. ¿Todo está claro? Veo que, para entenderme a mí mismo, necesito una mente libre de mente. Motivo. Una mente inmóvil con una ausencia total de acción positiva. Y cuando, con esta claridad mental, me miro a mí mismo, solo esa busca disolver la trivialidad que soy. No estoy inventando ninguna filosofía y, por el bien de Dios, no la interprete como una extravagancia oriental. Esta no es ninguna idiosincrasia de este orador que, por casualidad, nació en una tierra donde el sol está abrasador y oscurece la piel. Debido a este calor y la indolencia que causa, y dada la pobreza general, hay hombres que entregan y como resultado de ella, escriben filosofías, inventan religiones, dioses, etc. Dejémoslos con tus cosas. Esto no es de lo que estoy hablando. Hablo de algo que no es ni este ni occidental, personal o impersonal, sino que es cierto, un estado en el que nos vemos repetidamente, en el que ya no estamos impulsados por el deseo de satisfacción. Ya no necesitamos experiencias, ni las buscamos. Para este estado, nadie puede llevarnos. Tenemos que alcanzarlo. Y para hacerlo, se requiere energía. Por energía, entiendo la aplicación de toda nuestra atención sin intervenir ninguna distracción. De hecho, la distracción no existe. Lo que llamamos distracción nada más es falta de atención, ¿no? Fuego para ver a alguien en desacuerdo. ¿Hay realmente esta cosa llamada distracción? Cuando camino en silencio, miro las cosas que me rodean, y nada de lo que observo es la distracción. Solo hay distracción cuando quiero centrar mi atención en un solo pensó, con la exclusión de todo lo demás. Entonces mi mente deja a un lado, y al otro, a diferentes temas. Y si alguno de estos temas me interesa y se desvía de mi camino que estoy siguiendo, si se alejan del centro, que es yo mismo, lo llamo distracción. Pero si no hay tal centro, este yo. Y si no estoy pasando por cierto camino, no hay distracción. Es muy importante entender esto. Si con la mayor claridad que comprende, encontrará que todos los esfuerzos de concentración, con el conflicto que lo causa, desaparecerá por completo. Y entonces no habrá distracción. A los ojos, el cielo, al ver la cara de un niño hermoso, escuchando el impulso de la cadena y el riel de un avión, no observando a la gente, a los políticos, a los sacerdotes, no escuche el corazón correctamente, no estar consciente de sus demandas y desesperación, y nada de eso. Desde el ojo, el cielo, cuando se mira, hay distracción.
porque cada uno de estos elementos es parte de un todo. Todo esto solo puede ser percibido cuando hay atención completa, y se niega toda la atención al admitir la noción de distracción. Oh, mira esto. Por favor, con toda atención, no considera nada como distracción. Tu sexo, tus celos, tu ansiedad, tu miedo, tu amor, tu pasión. Todo está en la llama de la atención, y por lo tanto, nada es fragmentario. El político, el sacerdote, el ritual, es parte del todo. Es en el movimiento positivo de la mente que hay distracción y fragmentación. Pero cuando la mente en ningún momento tiene y, por lo tanto, negativa, si puedo usar esa palabra, la vida no se fragmenta. Luego, la nube en el cielo, el polvo del camino, la flor por cierto y los susurros de sus pensamientos, todo parte del todo. Pero esta totalidad solo puede entenderse cuando cesa el movimiento positivo de la mente. Por lo tanto, una persona puede ver por sí misma que, para llegar a este centro, esta fuente de todas las cosas, que es la suprema, el movimiento mental debe cesar. Pero no torturando la mente con disciplinas o hacer una pregunta tan difícil o fantástica. El camino de ciertas sectas que la mente humedece con el choque. Esto es completamente infantil. Al principio, debe notarse la verdad sobre cada movimiento de pensamiento y sentimiento. Y esto solo es posible cuando la mente es completamente negativa. Todo silencio y quietud. Podemos hacerlo de inmediato. Es como salir de una ruta. La ruta de acción positiva que el hombre generalmente ha estado viajando durante miles y miles de años. Puede salir de esta ruta sin ninguna expectativa, sin requerir ni buscar. Pero esto solo puede hacer, para darse cuenta del movimiento del hombre. No solo el movimiento de un hombre en particular, es decir, al darse cuenta de todo el movimiento del todo, cuando lo vio completamente a partir de una mirada. Esto es lo que solo tienes que hacer. Entonces, ya está caminando en libertad. Y esta libertad viene una acción que no paraliza la mente. ¿Quieres hacer preguntas sobre lo que hemos estado diciendo? ¿O no, nada pregunta? Pregunta. ¿Qué es la madurez? Respuesta. ¿Estamos hablando de madurez? Está bien, señor. ¿Qué es la madurez? ¿Hay alguna relación con la edad de la persona? ¿Te relacionas con la experiencia, el conocimiento, la capacidad, con competencia y la acumulación de dinero? Si no, ¿está en relación con el tiempo? No digas no tan rápidamente. Si estuvieras realmente libre del tiempo, si el tiempo no significaba nada para ti, ¿cuál sería el estado de tu mente? No me refiero al tiempo cronológico. Este tiene su importancia obvia. Pero si el tiempo, en el sentido psicológico, no representaba nada para usted, el tiempo para que los logros tengan éxito, dominaran, conquistar. Es hora de volverse inteligente, para comprender y comparar. ¿No sería entonces una entidad madura? Por lo tanto, solo la mentira es madura, y no el que acumula el conocimiento infinitamente. El conocimiento es necesario y tiene significado en un cierto nivel, pero el conocimiento no produce claridad e inocencia. Solo hay inocencia cuando todo el conflicto termina, cuando la mente ya no se mueve en una determinada dirección, porque se entendieron todas las direcciones. Es en este estado de originalidad, que es inocencia, y de ahí la inmensidad donde se debe encontrar el Supremo. Solo entonces la mente está madura.